por dar un ejemplo, la creatina es un péptido. ¿Tá? ¿Qué quiere decir un péptido? Que es una mini proteína, vamos a decir, ¿tá? Porque una proteína, como te dije, tiene muchos aminoácidos. Un péptido, por ejemplo, la creatina, está formado por nada más que tres aminoácidos. Tres aminoácidos determinados tienen que ser exactamente los que componen esa sustancia particularmente, van a formar un péptido. Varios péptidos diferentes forman una proteína. ¿Tá? ¿Me explico? Básicamente es así. Cuando comemos proteína, que puede ser la carne, huevo, leche, lo que fuera, el cuerpo la va a cortar en estos pedacitos que le llamamos aminoácidos y eso es lo que va a absorber. ¿Tá? A partir de esos aminoácidos, cuando estén en la sangre, van a ir a lugares donde se necesiten y en esos lugares se van a ensamblar nuevamente para formar la proteína que se necesita. Ya sea una proteína para formar piel o una proteína para formar uña, pelo, músculo o lo que se necesite, células del sistema inmunológico. ¿Tá? Entonces, funciona más o menos así. Tenemos que tener la idea de que hay diferentes proteínas que están formadas por diferentes aminoácidos. ¿Tá? Por ejemplo, y para darte un ejemplo bastante visual, el colágeno, que es una proteína que se habla mucho, tiene la función de unir las otras proteínas. Si nos imaginamos que un tejido, como puede ser el tejido muscular, en este caso, es una pared, las proteínas van a ser los ladrillos. Y particularmente el colágeno va a ser como el hormigón, como el Portland, que va a pegar, a adherir todos esos otros ladrillos. ¿Me explicó? Entonces, mínima unidad de la proteína son los aminoácidos. Por eso es que muchas veces que vienen suplementos de aminoácidos que justamente son como los más esenciales para procesos muy particulares, como puede ser el desarrollo muscular. Entonces tenemos, por un lado, podemos consumir la proteína entera y que el cuerpo haga lo suyo, que la divida entre los aminoácidos que está formada y después la ensamble nuevamente entre los tejidos, o simplemente podemos consumir algo más sencillo y de más rápida absorción, porque tiene algo de similar con los carbohidratos, y es que mientras más simple sea la proteína, más rápido se va a absorber. No sé, si tomamos directamente aminoácidos, lo vamos a absorber mucho más rápido que si tomamos una proteína que hay que previamente digerirla para poder absorberla. ¿Me explico? Hasta ahí. Pasando a los tipos que hay de proteína, tenemos básicamente dos tipos, que es la proteína animal y la proteína vegetal. Hay una diferencia grande entre una y otra, y es el valor biológico, justamente que yo les explicaba. El valor biológico es, en grandes rasgos, y hablando lo más coloquialmente, es la capacidad que tiene esa proteína particular, por los aminoácidos que la conforman, de transformarse en tejido vivo. O sea, si te pones a pensar, cuando comemos carne, la carne no está viva. Sin embargo, cuando forma parte de nuestro tejido muscular o del tejido que vaya a formar parte, esas proteínas van a estar vivas y van a cumplir funciones dentro del organismo. O sea, tenemos que tener claro esto, que el valor biológico que tenga una proteína es la capacidad que tenga esa proteína particular, y depende de los aminoácidos que la formen, de transformarse en tejido vivo. Siendo las proteínas de origen animal las que tienen mayor disponibilidad o mayor facilidad para convertirse en tejido vivo, porque ya, o sea, prácticamente tienen los mismos aminoácidos, lo que te explicaba al principio. Si nosotros comemos un pedazo de músculo de un animal, obviamente va a estar formada por los mismos aminoácidos que están formados en nuestros músculos. Entonces va a ser mucho más probable de que esa proteína puedan convertirse en tejido vivo y formar parte de nuestro sistema, que por ejemplo unas proteínas de origen vegetal, como puede ser la que tienen las lentejas, o puede ser, bueno, acá les dejo varios ejemplos, el tofu, que proviene de la soja,
¿tá? Garbanzos, lo que me llaman frijoles, que vienen a ser tipo arvejas, porotos, ¿tá? Todo ese tipo de cosas, sí van a aportar proteína. Pero la capacidad que el cuerpo va a tener de transformar esas proteínas en tejido vivo va a ser mucho menor que, por ejemplo, una proteína de origen animal, como puede ser el huevo, como puede ser la leche, cualquier lácteo, o como puede ser directamente la carne. ¿tá? Tenemos que tener claro esto, que a veces sí es importante consumir la cantidad de proteína y más vale hecho que perfecto, dice un dicho, si no tenemos muchas opciones, bueno, vamos a optar por lo que tenemos y si tenemos vegetal lo vamos a consumir, por supuesto, pero no hay que tener en cuenta, mejor dicho, o no hay que menospreciar el hecho de que esas proteínas no solo tenemos que consumir, sino que tienen que tener el material, tienen que tener los aminoácidos que necesitamos para funciones concretas. ¿tá? Los aminoácidos, hay 21 tipos de aminoácidos. Y depende la proteína que comamos, nos va a aportar algunos u otros. ¿tá? Simplemente así. Generalmente las proteínas de origen animal tienen todos los tipos de aminoácidos, son proteínas que se llaman proteínas completas, ¿tá? que están formados por toda la variedad de aminoácidos que el cuerpo necesita y que muchas veces no tiene la capacidad de sintetizar. ¿tá? Porque en realidad a partir de estos aminoácidos podemos fabricar otras proteínas. ¿sí? Pero hay algunos aminoácidos que el cuerpo no tiene la capacidad de sintetizar y tenemos que sí o sí ingerirlo en la dieta si queremos estar sanos. ¿Se puede vivir sin esto? Totalmente, se puede vivir sin esto. Pero nuestro sistema no va a estar funcionando debidamente por el simple hecho de que estamos teniendo una deficiencia nutricional. Nos están faltando aminoácidos que cumplen funciones en el organismo que no se están pudiendo llevar a cabo por no tener los materiales necesarios. Y pasamos a la siguiente imagen y les voy a mostrar algunas fuentes, por lo general de proteína, y como la vez pasada la organicé de lo que yo considero mejor a lo que yo considero menos eficiente. Vamos a decirle menos eficiente, ¿tá? Porque no es que haya mejores o peores, como vimos todas las proteínas son buenas, siempre que tengamos una ingesta de aminoácidos va a servir, ¿tá? Pero hay algunos que son más importantes que otros. ¿tá? Y dentro de esto, yo creo que las carnes es como la forma de proteína más eficiente, porque siempre que elijamos carnes magras, ¿tá? nos van a estar aportando muchas proteínas y de muy buen valor biológico, pero bajo en calorías. ¿Por qué? Porque siempre que elijamos carnes magras va a tener poca grasa y como vimos la grasa es lo que le aumenta la densidad calórica a un alimento. ¿tá? Y por eso es que en realidad la mejor proteína del mundo, la más completa, la top de la proteína es el huevo. ¿tá? Incluso dentro de lo que es el valor biológico pasa algo como con el caso del índice glucémico, que tenemos una escala, ¿tá? la escala del valor biológico, lo que se toma como referencia, así como en el índice glucémico más alto era la glucosa, en el valor biológico natural más alto es el huevo. ¿tá? Pero a la hora de armar un plato pasa que el huevo aporta mucha grasa. No es que aporte mucha grasa, ¿tá? Vamos a aclarar, porque el huevo es buenísimo. ¿tá? Pero si comparamos la cantidad de calorías que nos va a aportar un huevo, ¿tá? con la cantidad de calorías que nos va a aportar, por ejemplo, un churrasco de pechuga de pollo, ¿tá? por ejemplo, un huevo va a aportar 70 calorías y 7 gramos de proteína, aproximadamente. ¿tá? 100 gramos de pechuga de pollo nos va a aportar 120 calorías, pero casi 25 gramos de proteína. ¿tá? Entonces, como que la relación entre la cantidad de calorías que vamos a consumir y la cantidad de proteína que vamos a obtener de ese alimento va a ser mejor en las carnes magras que en el huevo, simplemente porque el huevo nos va a aportar más grasa que va a sumar calorías que no van a provenir de la proteína. Entonces, si mi objetivo es bajar el porcentaje de grasa, estar en déficit energético, va a ser más interesante
comer más pechuga de pollo y no tanto huevo, simplemente por un tema de economía energética, ¿tá? Vamos a ahorrarnos calorías y vamos a estar consumiendo una cantidad más adecuada de proteína. Además, algo que no comenté es que la proteína tiene, como la fibra, un poder saciante, o sea, te va a mantener saciado por la misma razón, porque es una molécula compleja y que el cuerpo va a tardar cierto tiempo en poder absorberla, ¿tá? Todo ese tiempo que el cuerpo va a estar digiriendo esta proteína, el sistema digestivo va a estar ocupado y no te va a dar sensación de hambre. Entonces, también va a afectar tu conducta alimentaria, pero positivamente, o sea, vas a tender a comer menos. ¿Sí? Eso es otro punto muy importante de la proteína, que siempre que queramos bajar nuestro porcentaje de grasa, estar en déficit energético, vamos a incluir más proteína por dos razones. Primero, que no va a permitir que el cuerpo utilice el músculo como fuente de aminoácidos, porque ya va a tener la cantidad necesaria en sangre. Segundo, va a aumentar nuestro nivel de saciedad, entonces vamos a tender a comer menos. Tercero, la proteína tiene algo que se llama mayor termogénesis alimentaria. ¿Sí? La termogénesis alimentaria es cuánta energía necesita mi cuerpo para absorber este nutriente. ¿Tá? Particularmente, como yo te expliqué, la proteína tiene que pasar por un proceso de digestión para poder ser absorbida, igual que la fibra, y ese proceso lleva energía, o sea, gasta energía. Todos los procesos que tengamos en el cuerpo van a gastar energía. Y la digestión también va a gastar energía. Entonces, cuando comemos proteínas, nos va a aportar, sí, 4 calorías por gramo, por ejemplo, pero de esas 4 calorías que nos va a aportar por cada gramo de proteína, de repente 1 o 2 van a ser utilizadas en digerir la misma proteína y simplemente a nuestro cuerpo nos va a quedar con 2 o 3 calorías por gramo que muchas veces ni siquiera se usan como energía, porque la proteína es mucho más importante que simplemente energía. Para eso tenemos los carbohidratos, ¿tá? Y algunos ácidos grasos. El cuerpo va a tratar de aprovechar esa proteína para reparar los tejidos que vamos a estar dañando mediante el entrenamiento físico. ¿Me explico hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Cuánta proteína necesitamos consumir al día? Lo mismo. Cada caso es especial y hay que analizarlo. ¿Tá? Una persona sedentaria, y volvemos, una persona que no se mueve va a necesitar mucho menos de todo. ¿Tá? Entonces, si lo que queremos es comer más, algo inteligente es sumar actividad física para darnos ese margen, ¿tá? de poder ser más liberales en cuanto a lo que comemos. Entonces, bueno, una persona que no se mueve, que es sedentaria, lógicamente va a necesitar mucho menos proteína. ¿Por qué? Porque al no hacer ejercicio no va a tener el estímulo mecánico, o sea, ese daño muscular, esa motivación del cuerpo por reparar tejidos. No lo va a tener, los tejidos van a estar bien, no va a necesitar reparar, por lo tanto, si yo tengo una pared y está sana, no necesito arreglarla. Si yo la rompo, mediante entrenamiento, voy a necesitar material para arreglarla. Si yo no hago nada, la pared va a estar ahí. Si me llegan ladrillos, ¿qué va a pasar? Se va a amontonar. Y cuando se amontona, puede, si también consumimos un exceso de carbohidratos, transformarse en ácido úrico, y eso no es bueno. ¿Tá? Sin embargo, una persona que quiere desarrollar masa muscular, que está entrenando, sea en el gimnasio, sea calistenia, o el entrenamiento que esté haciendo, que tenga un estímulo mecánico, que tenga un daño muscular, ¿tá? Una razón para el cuerpo renovarse y repararse, ¿tá? Va a tener que comer un poco más de proteína justamente para darle eso que el cuerpo necesita para esa reparación, ¿tá? Y acá estamos hablando de aproximadamente 1,5 a 2 gramos de proteína por kilo de peso y día. Si te peso 30 kilos con 120, 160 gramos, entre 120 y 160 gramos al día,
está impecable, no precisa más, no debería tener menos. 120, 160. Yo peso 70 kilos, será entre 105 y 140 y así consecutivamente. ¿Tá? Importante que si yo peso 120 kilos, no voy a tener que consumir 240 gramos de proteína, obviamente, ¿tá? Porque es un disparate. Si yo peso 120 kilos, lo que voy a hacer es calcular cuál sería mi peso ideal. No es que haya un peso ideal, es que se llama peso ideal a un rango en el cual yo estaría dentro de lo que sería un peso saludable. ¿Tá? Y eso lo podés calcular simplemente viendo el decimal de tu altura. Si mido 1,80 m, por ejemplo, y peso 130 kilos, digo, bueno, no voy a consumir 260 gramos de proteína porque es un disparate. Voy a tomar mis 80 centímetros del 1,80 m y voy a tender a consumir, como dijimos, entre 120 y 160 gramos de proteína al día. ¿Tá? Es importante destacar que no estoy hablando de 150 gramos de carne, ¿tá? Sino que 160 gramos de proteína. ¿Tá? Las carnes magras en general, y si juntara todas las carnes y sacara un promedio del aporte de proteína, yo te diría aproximadamente un 25%. Si como 100 gramos de carne magra, sea pechuga, sea lomo o la carne que elija, me va a aportar cada 100 gramos 25 de proteína. ¿Tá? Entonces, importante dato, no son 150 gramos de carne, son 150 gramos, 160 gramos de proteína. ¿Tá? Un vaso de leche te va a aportar 5 o 6 gramos, un huevo te va a aportar 7, 100 gramos de lentejas crudas te va a aportar unos 25, 100 gramos de avena te va a aportar 10, y ahí ir como sumando. Por eso te digo que a veces es necesario contar un poco de macros para tener esa guía visual. ¿No? Capaz que en una semana ya le agarraste la mano y ya decís, está, lo que necesito de proteína lo estoy viendo y es así. Entonces te va a ser mucho más sencillo después poder identificar cuánto es la cantidad necesaria visualmente. ¿No? Ahora, si lo que queremos es bajar el porcentaje de grasa o perder peso, podríamos subir un poquito más ese límite incluso, porque vamos a tener en cuenta que vamos a estar en déficit energético. ¿Tá? Como vamos a estar en déficit energético, van a pasar dos cosas. Vamos a estar comiendo un poquito menos de lo que necesitamos, lo cual va a darnos muchas veces sensación de hambre. ¿Tá? Como sabemos que la proteína tiene este efecto saciante, nos va a ayudar a llevar va a ser más llevadera esta situación. Por otro lado, lo que te comentaba en cuanto a la obtención de aminoácidos, ¿tá? Si vamos a estar en déficit energético y el cuerpo no tiene aminoácidos en sangre, va a tender a consumir esa masa muscular. ¿Tá? Entonces, teniendo una cantidad adecuada, medianamente alta, y estoy hablando de 2,5 gramos por kilo de peso y día, ya como un límite superior, ya como, bueno, es bastante. ¿Ah? ¿Qué es esto? Es 2,5 por tu peso, si fuera 80, serían 200 gramos de proteína al día, es bastante. ¿Ah? Y al tener una termogénesis alimentaria más alta, lo que te explicaba hoy, nos va a ayudar a que ese déficit pueda ser un poquito más pronunciado, casi imperceptible, pero en el largo del proceso va a marcar bastante la diferencia. Entonces, si yo lo que quiero es bajar mi porcentaje de grasa, me conviene no consumir menos de 2 gramos de proteína al día hasta 2,5 gramos de proteína por kilo de peso y día. ¿Me explico hasta ahí? ¿Ah? Eso es importante y tenemos que lograr aterrizar todos estos conceptos. Yo ya les hice un video donde les explico cómo deberían armar el plato, ¿tá? Y ese video básicamente te va a dar como una guía visual, ¿tá? Muy precaria, pero es bastante llegada a la realidad.
Pasamos al tercer macronutriente del día de hoy y nos vamos por las grasas, ¿sí? Grasas, y vamos a ver un poquito. Bueno, acá me quedo proteínas, evidentemente no le cambié el título, sería grasas. Función en el organismo. Primera y principal función dentro del organismo de las grasas: almacenamiento de energía. Cuando tenemos un excedente calórico, o sea que comemos más energía de la que necesitamos o de la que podemos gastar en el día, lo que hace el cuerpo es simplemente almacenarla en forma de grasa para cuando vengan tiempos de hambruna o que vengan tiempos donde tenemos menos disponibilidad de alimento, que en la naturaleza pasa frecuentemente, podamos disponer de energía sin la necesidad de estar comiendo constantemente. ¿Cuál es el problema? Lo que le explicaba en la clase 1, que hoy en día el problema es el contrario al que tuvimos en toda la historia del desarrollo del organismo. Toda la historia del desarrollo del organismo, la principal causa de muerte era el hambre. Hoy en día la principal causa de muerte y enfermedad es la sobrealimentación y la mala alimentación. Pero tenemos que entender que hoy en día abunda la comida. Hay muchísima, nunca en la historia del hombre, de la humanidad, del cuerpo, del organismo, ni siquiera cuando éramos ratas, primeros mamíferos que vivieron con los humanos, teníamos tanta disponibilidad. Al contrario, siempre era algo que faltaba, la comida en el ambiente. Entonces, primer y más importante función de la grasa en el organismo es el almacenamiento de energía. Después, también, por supuesto, es un termorregulador, o sea que nos va a ayudar a conservar la temperatura corporal. Dentro de lo que es las grasas en la alimentación, nos va a ayudar a mejorar muchas hormonas, o sea, va a funcionar como materia prima para la fabricación, vamos a decirle, de hormonas. Nos va a ayudar, sobre todo hormonas sexuales como es la testosterona o hormona femenina, los estrógenos. Todos usan como base ácidos grasos, o sea, grasa. Tiene, por un lado, una función de almacenamiento de energía, por otro lado, regula la temperatura corporal, por otro lado, se utiliza para fabricar hormonas, y también tiene una función estructural dentro de lo que es las paredes celulares. Vamos a imaginarnos la piel de las células. Bueno, la piel de las células está formada por grasa, por fosfolípidos se llaman, son ácidos grasos que lo que hacen es decir, bueno, esto es adentro de la célula, hay determinadas cosas, y esto es afuera de la célula, hay otras cosas. Entonces, esa función de barrera es una función también estructural a nivel celular, y las grasas son importantes por eso. A esto venía lo que yo les decía, que sí conviene bajar la cantidad de grasas que consumimos si lo que queremos es déficit energético, pero sí hay que consumir cierta cantidad de grasas porque el cuerpo las necesita para una función específica, no simplemente como energía, como pueden ser los carbohidratos. A ver, si yo no como carbohidratos no pasa nada, el cuerpo se la ingenia y funciona con otros mecanismos. Sin embargo, si yo no como grasa, empiezan a fallar sistemas porque la grasa es necesaria a nivel estructural. La grasa forma tejidos, la grasa forma hormonas y las grasas son necesarias. El problema es el exceso. Cuando nos excedemos de grasas, lo que pasa es que tenemos un superávit energético, o sea, estamos comiendo muchas calorías provenientes de las grasas, ¿sí? Nada más que eso. Entonces, se sintetiza como ácidos grasos, así como la proteína, el más chiquitito es los aminoácidos, y así como la glucosa, la molécula más chiquitita de los carbohidratos, la molécula más chiquita de una grasa es un ácido graso. Y los ácidos grasos se almacenan en el tejido adiposo, obviamente, dentro de lo que es la grasa, lo que le llamamos grasa corporal. Son unas células, que imagínate que son como bolsitas que guardan ácidos grasos adentro de la bolsita. Y
tenemos dos tipos de tejido adiposo, que es el subcutáneo, que es el que vemos, el de la panza, el de los brazos, el de las piernas, ese es subcutáneo, que está abajo de la piel. Y por otro lado tenemos la grasa visceral, que es la grasa que se deposita entre los órganos, que esa es como la más peligrosa para la salud. Pero, por suerte también, es la que primero se va una vez que entramos en una etapa de pérdida de grasa. La primera grasa que se hace en el cuerpo es la más peligrosa y es la grasa visceral. En cuanto a la clasificación de la grasa como alimento, o sea, de la grasa que como, tenemos las saturadas, que son como las menos saludables. Tenemos las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. O sea, estas dos, si ven, dice insaturada, monoinsaturada, porque solamente tiene un electrón. No quiero entrar en detalle. Poliinsaturada porque tienen más electrones. O sea, son ácidos grasos que le llamamos saludables porque son los que el cuerpo puede utilizar para funciones como les expliqué de las que utiliza. ¿Cómo almacena la grasa el cuerpo? En forma de triglicéridos. ¿Qué hace? Agarra una molécula que se llama glicerol, que es esta que ven acá, y a ella se adhieren 3 ácidos grasos. Esto están todo el tiempo circulando en el organismo. O sea, no es que los guarda ahí y dentro de 7 años, si los necesita, los saca, sino que están en constante movimiento. Van pasando de un adipocito a otro adipocito, algunas se usan por el camino, y esto es lo que generalmente puede salir en una analítica alto los triglicéridos, y generalmente las personas que tienen un excedente de grasa corporal por encima de lo que sería saludable, tienden a tener un perfil lipídico, se llama, que es la cantidad de grasas que tenés en la sangre, un poquito alto, sobre todo los triglicéridos. Por eso, porque tenemos, al tener muchos triglicéridos dentro de la grasa corporal, el transporte de estos triglicéridos, que es la sangre, va a tener mayor concentración. Es como matemática. ¿Dónde tenemos fuentes de grasa? Bueno, primero que nada los aceites. Todos los aceites son grasa, simplemente grasa, y es lo que te explicaba. Si 1 gramo de grasa nos aporta 9 calorías, entonces 1 gramo de aceite, porque es grasa, no es otra cosa, el aceite es grasa, nos va a aportar 9 calorías. O sea que una cucharada de aceite nos va a aportar 90 calorías. 90 calorías, mucho o poco. Bueno, es una cucharada. Vamos a suponer que un tomate grande o un plato de ensalada nos va a aportar unas 50 calorías. Si le agregamos una cucharada de aceite, ya son 140. Y si la cucharada es grande, pueden ser hasta 200 calorías en la misma ensalada que tenía 50. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque muchas veces me pasó que viene gente y me dice: no, pero yo como sano, como puro ensalada, no sé qué. Sí, y yo le pido que me muestre la ensalada, que me mande foto, y de repente le echó 3 cucharadas de aceite, ¿no? Porque le dan una vueltita, 2, y parece poco, pero si lo medimos, es bastante. Entonces, sí está comiendo ensalada, pero esa ensalada no lo está ayudando a estar en déficit, porque la ensalada sí tiene baja caloría. Pero si le agregamos aceite, que es alto en calorías, al final tenemos un plato que es alto en calorías. Entonces, si queremos estar en déficit, deberíamos, como todo, medir el aceite y usar una cantidad adecuada. 1 cucharada, 2 cucharadas al día de aceite por persona, por día. Un organismo normal debería estar más que bien, siempre optando por el aceite de oliva extra virgen, que es como el más saludable, el más nutritivo, el cuerpo le va a sacar más provecho. Después tenemos cortes grasos, y acá tenemos grasa saturada. Algo a tener en cuenta es que obviamente siempre que elijamos carnes, tratemos de que no sean cortes grasos, para que no nos estén aportando este tipo de grasas que en realidad no cumplen una gran función en el organismo, pero sí nos van a aportar mucha caloría. Entonces, a tener en cuenta de no elegir cortes muy grasos. Mientras más magro, mejor. Después, los frutos secos también son una buena fuente de grasas saludables.
sobre todo mono y poliinsaturada, dependiendo del fruto seco, aportan mucha fibra, y vamos a pensar en la cascarita que tiene la nuez o la almendra, es fibra insoluble, entonces son un buen alimento, pero teniendo en cuenta de que el aporte calórico va a ser alto, que es alto, y unas 600 calorías, 500 cada 100 gramos, es bastante alto, porque tenemos en cuenta que 100 gramos es un puñado y tenemos 600 calorías, y de repente mis calorías del día son 1800 porque quiero estar en déficit, o 2000, y ese puñado va a representar un 30% de mis calorías. Entonces, a tener cuidado con esto, sobre todo si la intención es estar en déficit. Si tenemos como intención estar en un superávit energético, es una excelente opción. Echarle más aceite de oliva a la ensalada, come más palta, come aceitunas, que son fuente de grasa también, y te va a ayudar a estar en superávit, porque no vas a tener que comer una gran cantidad, que algo que es normal y que cuesta mucho es estar en un superávit constante, ya que la sensación de saciedad está todo el tiempo y vas a tener que comer sin hambre. Entonces, una buena opción para no tener que comer tanto volumen y obtener las calorías necesarias para exceder tu consumo energético es aumentar un poquito las grasas, sobre todo grasas saludables como puede ser palta, aceituna, puede ser también dentro de las carnes grasa, pescados como el salmón, como la sardina, pescados que son un poquito más altos en grasa, pero grasas saludables, ¿sí? Entonces, por ahí fue el tema de las grasas. Acá te muestro más o menos cuál es el aporte de grasa, de qué cosa. Acordate que esto te va a quedar todo, y esto simplemente te lo voy a dejar para vos, para que lo veas. Es un resumen. Va a estar dentro del PDF cuando te mande todo el archivo. Así que esto incluso te recomiendo que lo podés hacer una captura, te lo podés guardar, y vas a poder ver dónde conseguir monoinsaturadas, en qué alimentos conseguir poliinsaturadas, qué alimentos tienen grasas saturadas y qué alimentos, bueno, grasas trans, que como vamos al ejemplo del etanol, no deberíamos. Si comemos, muchas veces comemos, pero no deberíamos comer, o tenemos que tratar de incluirlo lo menos posible. En cuanto a la densidad energética del alimento, es lo que yo le explicaba, va a depender de la composición de ese alimento. Un alimento que en su composición tiene más grasa, obviamente va a tener una densidad energética mayor, por lo que la grasa aporta 9 calorías y los otros macronutrientes aportan 4. Entonces, acá les queda ejemplo, y quiero que entiendan, esto es sencillo, simplemente es algo de sentido común. Mientras menos grasa tenga, y acá vemos frutas, verduras, tienen muy poca grasa, entonces va a tener una densidad energética baja, ¿tá? Después tenemos carnes y alimentos con un poco de grasa, como les explicaba de los huevos, ¿tá? Que tienen una densidad energética un poco más alta que los anteriores, pero sin embargo sigue siendo una densidad energética baja. Por ejemplo, como te explicaba, un corte de una pechuga de pollo, 100 gramos de pechuga de pollo te va a aportar 120, 130 calorías. Y eso es bajo, eso es poco, porque 100 gramos de pechuga de pollo es un buen churrasco, y me va a estar aportando 120 calorías y 25 gramos de proteína. Como, bueno, es una buena elección, porque me está dando lo que necesito en cuanto a la proteína, pero no me hace exceder en cuanto a mi conteo calórico. Después arrancamos, claro, con los productos más grasos, algunos productos procesados que tienen una densidad un poco más alta, y la más alta de la más alta es lo que te explicaba también, aceite, manteca, cacao, chocolate, que son prácticamente grasas y te van a aportar unas 900 calorías cada 100 gramos. Vamos acá, dijimos carnes, 200, 120, dependiendo de qué tan magra sea, cada 100 gramos, grasas 900 cada 100 gramos. Eso es la densidad calórica. Me explico, cada 100 gramos o cada porción, cuántas calorías me está aportando. Si son menos de 300, bueno,
podemos decir que es media baja. Si son más de 300, ya tenemos que considerarlo que son medias altas o incluso altas, ¿no? Y acá vemos el tamaño que tiene una manzana, por ejemplo, verde, que es de las que menos calorías tiene dentro de las frutas, y el tamaño de un bizcocho, y acá tenemos 350 calorías, y en esta manzana tenemos 50. ¿Ah? Eso es la densidad energética. ¿Cuánto me está aportando de calorías en relación al volumen o al peso que tenga ese alimento? ¿Sí? Esto está bastante claro igual. Y acá vamos a una tabla de valor nutricional que es importante que sepas leerla, ¿tá? Y vas a ver los conceptos que dimos hoy y los que dimos en la clase anterior. ¿Tá? ¿Qué tenemos acá? Valor energético, 65 calorías. Bien, primero, ¿cómo es el tamaño de la porción? Acá me dice, la porción corresponde a 30 gramos. ¿Tá? Entonces yo sé que, y hay que tener en cuenta el tamaño de la porción porque muchas veces nos ponen una porción más chica. Por ejemplo, me compro un chocolate así, ¿no? Chiquitito, y miro atrás y me dice 100 calorías. Ah, bien, 100 calorías. Está bien, tiene un tamaño decente. Pero cuando miro el tamaño de la porción, de repente me dice media unidad. Entonces no tiene 100 calorías, tiene 200 calorías. ¿Ah? Y hay que tener siempre en cuenta el tamaño de la porción y el tamaño de lo que me estoy comiendo. ¿Ah? Eso es importante dentro de la tabla de valor nutricional. Bueno, 65 calorías por porción, carbohidratos 0, ¿tá? Es un queso magro, no aporta carbohidratos, prácticamente que aporta proteína y algo de grasa. ¿Tá? ¿De dónde salen esas 65 calorías? Bueno, acá tenemos proteínas, 5 gramos. ¿Tá? 5 gramos de proteína, sabiendo que cada gramo va a aportar 4 calorías, tenemos 5 por 4, 20. ¿Tá? De esas 65 calorías, 20 calorías van a venir de la proteína. ¿Sí? Después tenemos grasas totales, que son todas las grasas, 5 gramos. ¿Tá? Sabemos que las grasas aportan 9 calorías por gramo, entonces 5 por 9, 45. ¿Tá? 45 calorías van a provenir de las grasas totales. Y 20 de acá, en total son 65. Acá tenemos 65 calorías provenientes de 5 gramos de proteína y 5 gramos de grasa. ¿Tá? Y esto acá abajo que dice grasas saturadas, trans, fibra. ¿Tá? Esto es como el detalle. Dentro de la fibra te va a indicar qué parte de los carbohidratos son fibra y qué parte no son fibra. En algunos te puede decir azúcar también, ¿tá? Que también está haciendo referencia a los carbohidratos. Acá cuando hablamos de carbohidratos totales, tanto carbohidratos como fibra. Después, más abajo, te lo va a detallar. De estos carbohidratos, tantos gramos son fibra, tantos gramos de azúcar. ¿Sí? Pasa lo mismo con las grasas. ¿tá? Siempre miramos grasas totales y de esas grasas totales, tantas son saturadas, tantas son monoinsaturadas, tantas son poliinsaturadas. Abajo te va a detallar. ¿tá? Pero en grasas totales entran todas las otras grasas. Y en carbohidratos entran tantos carbohidratos como fibra alimentaria. ¿Sí? ¿Queda claro? Y la proteína es la proteína, simplemente. ¿Tá? Va a depender del valor biológico, pero ninguna tabla de valor nutricional te va a decir el valor biológico porque no es algo que se utilice. Y acá tenemos otra tabla, 109 calorías, y acá tenemos 24 gramos, por ejemplo, de carbohidratos. Esta creo que es de galleta de arroz. 24 gramos de carbohidratos, hacemos 24 por 4, nos da 96. Y después 2,6 por 4 también, porque son las calorías que aporta la proteína. Y te va a dar como 10 aproximadamente. Y bueno, está 106, 109, ronda ahí. ¿Tá? Bueno, espero que te haya quedado claro. Y me gustaría que me comentes qué te pareció la clase de hoy. ¿Qué destacarías? ¿Qué conceptos te parecieron más interesantes? Si aprendiste algo nuevo, ¿cómo vas a implementar esto? O sea, acá te puse, ¿cómo crees que esto te servirá de aquí en adelante? ¿tá? ¿Qué acciones, y volvemos a las acciones, vas a tomar a partir de ahora para aplicar estos conocimientos dentro de lo que es tu alimentación? A la hora de tomar decisiones, vas a tener nueva información que vas a poder como utilizar a tu favor, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por acompañarme
y nos vemos en la próxima clase. ¡Chau!